Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy el analista Jorge Ángel García reacciona a un nuevo tema de actualidad nacional. Votos, pero me pensiona, bono pensional a los viejos y a las viejas del MICAI. Presidente, ¿me deja Ojo. una aclaración, por favor? Sí, bueno, ahí ya ahora... sobre el mejoramiento de vivienda. Es que ahí aparece... Ambiente y agricultura, 200 núcleos familiares, supongo que son 200 familias, no sé. Con cacao, caña, con eso no se cañan los cultivos ilícitos. Esto no es para hacer obras de ONG. La ONG lo hace muy bien, para 10, 20 familias con la plata que tiene. Esto es el Estado. Este es el informe de PENIS y la sinergia que ha hecho con algunas entidades, pero no es todo el informe. Por ejemplo, nosotros tenemos... Como podemos ver, nuevamente, una vez más, el presidente Gustavo Petro deja en ridículo a Gustavo Bolívar. Es que aquí en estos consejos de ministros que hacen semanalmente, cuando uno escucha hablar tanto a Gustavo Petro como a Gustavo Bolívar, uno no sabe a quién creerle, porque cuando el uno habla de su cartera, por ejemplo, Gustavo Bolívar, que habla acerca de su cartera, que es el Departamento de Prosperidad Social, y da unas cifras, y bueno, él habla acerca de cómo van los avances semanalmente en su ministerio y en su cartera. El presidente Gustavo Petro inmediatamente se las refuta. Hace una semana nosotros hablamos del mismo tema en el pasado Consejo de Ministros. Y en el que pasó hace poco también vimos la misma discusión en donde Petro, todas las cifras y por lo menos la defensa que él hace de cómo ha venido avanzando en su cartera, pues básicamente y prácticamente la desmiente. O con alguna cosa sale, le dice eso no es así, o le están dando mal las cifras, o no es correcto, o usted no tiene la información que es. De todas maneras, de alguna manera, Petro sabotea la intervención de Gustavo Bolívar. Y esto ya se está volviendo como que costumbre. Esto ya se está volviendo costumbre en cada que hay un consejo de ministros televisado. Siempre Petro allí cayéndole a Bolívar. Siempre Petro cayéndole a Bolívar, saboteándole las intervenciones. Y el mismo Bolívar se da cuenta de eso. El mismo Gustavo Bolívar se da cuenta de eso. Continuemos. Los funcionarios que delegan los ministros son uribistas. Tienen las visiones viejas. Presidente, Funcionarios pensando, no es culpa de ellos, pero se criaron durante todo este siglo. Ahora resulta que los funcionarios del Departamento de Prosperidad Social que preside Gustavo Bolívar son uribistas. Ustedes pueden escuchar tanta estupidez del presidente Petro, tantas cosas absurdas. Es decir, que el gobierno antiuribista está contratando personal uribista. Y el gobierno petrista no se da cuenta que en sus filas y los que trabajan para ellos y los funcionarios de ellos son uribistas. Entonces ahora la culpa no es del presidente Gustavo Petro ni de sus funcionarios, o más bien la culpa es de los funcionarios de Gustavo Petro por contratar funcionarios uribistas. O sea, ¿cómo les parece eso? Eso es completamente ilógico. Que las cosas no están funcionando en los ministerios, que las cosas no están, perdonen, que las cosas no están caminando en los ministerios porque los funcionarios y los que están allí trabajando son uribistas. Es una cosa loca realmente. Con una visión absolutamente anacrónica del Estado y sin servicio al pueblo.
y ustedes los mandan a resolver esto con el PENIS, pues ¿qué ponen? Lo que saben, lo que han hecho todo el tiempo. Esto no es un cambio. Entonces hay que asumir el papel de ser transformadores en Colombia. Ser transformador es ser revolucionario. Así no le guste la palabra a mucha gente. Presidente, sobre los mejoramientos de vivienda, nosotros en Prosperidad Social tenemos 200, sino que la directora del PENIS me llamó a decirme que si ella podía ayudar a focalizar algunos, le dije que 50 porque ya 150 los habíamos focalizado. O sea, para que tenga en cuenta que son 200 más los 150. Hermano Bolívar, el neoliberalismo, lo he dicho mil veces, transformó el DPS en una entidad focalizadora del recurso. Pero es que es mejor. Permítanme, focalizar es neoliberal. ¿Cierto? Porque es una limosna que se entrega a los pobres y las clases medias y los... Es decir, que las acciones del gobierno de Gustavo Petro, todas las que están llevando adelante sus ministros, porque eso de focalizar no es solamente uribista o no es solamente neoliberal. Porque si fuese solamente neoliberal, entonces Gustavo Bolívar y otros ministros que me imagino que también están focalizando no lo harían. Entonces por eso ahora Gustavo Bolívar como que se pone a pensar, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Si nosotros sin necesidad de ser uribistas y sin necesidad de ser de extrema derecha, podemos focalizar. Porque lo que hace la focalización no es segmentar y dividir, como lo dice Petro, que la focalización lo que hace es dividir a la población entre ricos y pobres y que todo le va llegando más a los ricos que a los pobres, sino que el objetivo de la focalización es atender proporcionalmente las necesidades de todo el pueblo según sus necesidades y de acuerdo a sus exigencias, de acuerdo a sus demandas. Los otros pobres le cogen odio al que recibe el subsidio porque dicen, ¿nosotros qué? Y tiene razón esa gente, porque focalizar es dividir la sociedad colombiana, por definición. Claro, no tenemos... La tarea de los transformadores es no focalizar, sino el derecho universal, para todas y todas, derecho universal. Por eso el sistema preventivo es construir un derecho universal en la salud, como ordena la Constitución. Lo que hacen es focalizar, entonces una salud subsidiada para los pobres que nunca les llega. Neoliberalismo puro, muerte para la gente pobre. Entonces, en este caso, el DPS debe mirar la universalidad del derecho, que incluso traspasa la frontera, son derechos de la humanidad. Entonces, si vivienda tenga más, pero nosotros ya... Y es que ni modo de decirle, presidente, dejémosle, por favor, permítanos aclararle que una cosa es la focalización y otra cosa es cómo puede la misma focalización llegar a la universalidad, que es lo que creo que Bolívar quiere explicarle a Petro, pero no le deja explicar. No lo deja, que ustedes lo están viendo, no lo deja. Otra vez le saboteó la intervención en el Consejo de Ministros. Ya no es el candidato de Gustavo Petro para la presidencia. ¿Cómo es que Petro va a tratar así a su supuesto candidato presidencial? Es porque no lo es. Así de simple. Tenemos 200, digamos, para lo que nos alcanzó el presupuesto. Presidente, en vivienda. El presupuesto está en vivienda, ojo. Por favor. Presidente. Por favor. Lo que pasa es que en vivienda, la masa del presupuesto de vivienda va a los grandes constructores que se están tirando las grandes ciudades en Colombia. Señor presidente, tiene el uso de la palabra el viceministro de Vivienda y posteriormente se va a preparar la ministra de Agricultura. Bueno, aquí en esta segunda parte, miren lo que pasa, amigos. Aquí en esta segunda parte va a intervenir en el Consejo de Ministros el viceministro de Vivienda.
el viceministro de Agua y Saneamiento Básico. El viceministro de Agua y Saneamiento Básico. ¿Y qué hace el presidente Gustavo Petro, que es el líder de los ministros? Sabotea también la intervención del viceministro de Aguas. Le dice, hermano, no me lea, yo no quiero que me lea, exprésese, pero es que no veo por qué no. O sea, un ministro puede hablar de datos leyendo, puede hablar de datos teniéndolos en su cabeza. No veo cuál es el problema. Pero también quiso sabotearle la intervención al nuevo viceministro de Saneamiento Básico. ¿Por qué? Porque es nuevo, porque no le agrada, porque le cae mal, porque no le gusta cómo habla. ¿Qué es lo que pasa con el presidente y sus ministros? Aquí está pasando algo muy grave con el trato y con la relación entre el presidente y los ministros. Miremos. Vamos a hacer un uso racional del tiempo para mostrarle a la población colombiana concretamente las acciones sociales que hemos venido adelantando, y para eso tenemos un tiempo de máximo 5 minutos por ministerio. En ese orden, viceministro de Vivienda tiene el uso de la palabra y se prepara la ministra de Agricultura, continúa Educación y Salud. Sí, señor presidente, buenas noches. Señor presidente, era solo para aclarar un poco las inversiones que se están haciendo por parte del Ministerio de Vivienda. Estamos ejecutando en estos momentos 431 mejoramientos de vivienda en todo el cañón de Micay. Ya se están entregando algunos de estos 431 mejoramientos, de los cuales alrededor, señor presidente, de 120 mejoramientos se están haciendo precisamente con cooperativas de beneficiarios de la reforma agraria, Federación de Usuarios Campesinos del Cauca, Fundación, con comunidades organizativas, señor presidente. Hermano, discúlpeme. Y no me ha entendido usted. Sí, señor presidente. Preferiría que no leyera y sí discutiera. Y estos Esto que está diciéndome significa lo que acabo de repetir.